la W, el reporte coronel. El reporte coronel tiene hoy la posibilidad de ayudarnos a entender cuál es el tema y la importancia del petróleo en la operación de Donald Trump en Venezuela. Está hablando ahora de 30, 50 millones de barriles de alta pureza. ¿Qué va a hacer con esos barriles? Aparentemente la prioridad del presidente Trump no solamente es recuperar la empresa petrolera que no está en manos solamente, no estaría en manos solamente de Estados Unidos, sino de empresas de España, de Francia, del Reino Unido, de Holanda, de Brasil. Recuperar la potencia de el petróleo de Venezuela, que llegó a producir más de 3 millones de barriles al día. Lo prioritario es lo que está haciendo en este momento: aislar a los países que reciben la ayuda de petróleo de Venezuela. Y esos, los que a él le importa, son dos: Cuba y Nicaragua. Pero para entender bien este tema, un tremendo invitado hoy en el Reporte Coronel. Daniel, bienvenido. Buenos días, Julio. Este es el Reporte Coronel. En las últimas horas, como usted lo decía, el presidente de Estados Unidos puso un mensaje en su cuenta de Truth en el que dice, comillas, me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad. Ese petróleo se venderá a su precio de mercado y el dinero será controlado por mí como presidente de Estados Unidos para garantizar que se utilice para beneficiar al pueblo de Venezuela y a los Estados Unidos de América. Hasta ahí la cita. El anuncio ha sido interpretado por analistas como una especie de primer pago impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela por la operación para deponer y capturar a Nicolás Maduro. Esa cantidad de petróleos a precios de hoy significa cerca de 2.800 millones de dólares. Y al ritmo de la mermada capacidad de la industria petrolera venezolana, significa que le entregarán a Estados Unidos unos 2 meses de producción exclusivas. Venezuela, que en su mejor época llegó a producir 3 millones diarios de barriles de petróleo, ha ido rebajando su capacidad hasta 1.100.000 en promedio de hoy. El presidente Trump sostiene que Venezuela además robó tierras y activos a las compañías petroleras estadounidenses. La verdad de esto es que Venezuela nacionalizó su petróleo muchos años antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, pero existían convenios de concesión por participación porcentual con empresas extranjeras. Desde el 50-50, que entró en vigor en 1948 durante la presidencia de Rómulo Gallegos, que exigía a las empresas petroleras extranjeras entregar el 50% de sus ganancias al Estado venezolano, hasta 1976, cuando Carlos Andrés Pérez señaló que las petroleras extranjeras podían asociarse con PDVSA, pero la estatal debía mantener el 60% de las acciones de cualquier operación conjunta. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez cambió las reglas de juego y expidió un decreto que tomó control de las instalaciones y refinerías que funcionaban con participación de empresas estadounidenses como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, entre otras. Los contratos establecían que si esto sucedía, si había diferencias entre el Estado venezolano y las petroleras, las controversias debían ser resueltas por arbitraje internacional. En 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, el CIADE, ordenó a Venezuela pagar 8.700 millones de dólares tras catalogar como ilegal la confiscación de proyectos de ConocoPhillips. Venezuela solo pagó 700 millones, menos del 10% de la condena. Interpuso recursos para anular las sentencias, pero perdió en febrero del año pasado. Aún así, no ha pagado. ExxonMobil,
otra de las petroleras, también demandó a Venezuela por las expropiaciones de 2007 y ganó. En 2014, el CIADE ordenó a Venezuela pagar $1.600 millones a la petrolera estadounidense. Después de muchos años de recursos legales, el monto se ajustó aproximadamente a $985 millones. En septiembre de 2025, hace apenas 3 meses, el juez Royce Lambert en Washington, D.C., decidió a favor de ExxonMobil, ordenando a Venezuela pagar el monto establecido por el tribunal. Esa es la razón por la cual el presidente de Estados Unidos, en una versión bastante libre de un proceso de arbitramiento, se siente autorizado a cobrar la deuda por derecha. Rafael Ramírez fue conocido durante el gobierno de Hugo Chávez como el zar del petróleo de Venezuela. Ocupó el Ministerio del Petróleo y la presidencia de la estatal petrolera PDVSA durante más de 10 años, incluso al comienzo de la administración de Nicolás Maduro. Después pasó fugazmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue reemplazado por la hoy presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y él fue nombrado embajador ante Naciones Unidas. En 2017, Nicolás Maduro lo removió del cargo y ese mismo año, el fiscal general Tarek William Saab lo señaló de presuntos actos de corrupción en PDVSA. El señor Ramírez se refugió en Italia. En 2021, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió a Italia la extradición del señor Ramírez por estas acusaciones. A esta hora saludamos al ex zar del petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, diciéndole buenos días. Buenos días, con todo respeto, prefiero el título de exministro de Petróleo, porque los zares no están sujetos a ninguna regla. Nosotros sí, en la industria petrolera teníamos muchísimos controles. Saludos a Colombia, saludos a Daniel, saludos a Julio, aquí a sus órdenes. Bueno, señor exministro Ramírez, quiero empezar preguntándole, usted que fue alto funcionario de Nicolás Maduro y después uno de sus más conocidos contradictores dentro del chavismo, ¿cómo recibió la captura de Maduro y las circunstancias en que fue efectuada por Estados Unidos? Mira, yo como venezolano y patriota estoy indignado porque nuestro país haya sido intervenido militarmente, ¿no? A diferencia de otros dirigentes que se alegran de esta situación, a mí me parece muy grave. Bueno, que Caracas, la cuna de Simón Bolívar, haya sido intervenida militarmente, hayan muerto más de 80 soldados. Y bueno, se haya producido por primera vez en nuestra historia una intervención. Es muy triste. Eso no tiene nada que ver con... Bueno, tiene que ver mucho con Maduro, no con su suerte, sino que él ha sido el responsable de esta situación. Nicolás Maduro ha convertido a nuestro país en un país paria, un país sin ningún tipo de poder nacional, sin instituciones, un país aislado de nuestra región y, por supuesto, propenso a sufrir cualquier tipo de agresiones como esta. Lo más grave es que las fuerzas aéreas norteamericanas se pasearon por el Valle de Caracas, un valle muy estrecho, sin que ninguno de los sistemas antiaéreos sofisticados de los que posee Venezuela funcionaran, lo cual abre muchas dudas respecto a qué fue lo que pasó realmente ahí, si fue una intervención o fue una entrega. En cualquier caso, lo que ha sucedido cambia la dinámica política de Venezuela y se abren escenarios muy preocupantes hacia el futuro, sobre todo porque Trump ha dicho que él gobernará Venezuela mientras se produce una transición y pareciera que así lo está haciendo. Entonces, una situación muy, muy, muy compleja de verdad para nosotros y además es muy pésimo precedente para los países latinoamericanos, ¿no? Que esto vuelva a suceder. Señor Ramírez, si lo estoy interpretando bien, ¿usted piensa que es justo que Nicolás Maduro vaya a la cárcel, pero no de esta manera? Sí, claro, Nicolás Maduro debería rendirle cuentas a la justicia venezolana, pero en cualquier caso, lo terrible es el bombardeo de mi país. Yo no estoy de acuerdo, no puedo alegrarme. Mi patria bombardeada, mis soldados asesinados y que nadie haya defendido el suelo patrio. Es terrible, es terrible. Pero bueno, yo en todos mis artículos, desde dentro del gobierno, cuando empezó Nicolás Maduro y después cuando renuncié, advertí que nos estaban conduciendo a una situación, a un abismo y una debilidad tal
que nos dejaba vulnerables a cualquier situación. Pues y esto está empezando, esto no ha terminado acá, las perspectivas hacia el futuro son bastante complejas para Venezuela. Usted, que ha sido presidente de PDVSA, que fue la joya de la corona de Venezuela, ¿a qué atribuye el estado agónico de la industria petrolera venezolana? ¿Por qué pasó de producir 3 millones de barriles diarios a la situación de hoy de 1.1? Sí, mira, bueno, yo fui víctima directamente, te lo puedo decir exactamente qué fue lo que pasó. Tan pronto murió el presidente Chávez, Nicolás Maduro se propuso como objetivo controlar todas las instituciones económicas. Él quería el control del país y arremetió contra PDVSA, ¿no? No solo me sacó a mí y nos persiguió, sino que persiguió a más de 150 trabajadores y gerentes de PDVSA presos. Un exministro nombrado por Maduro murió en prisión y comenzó una arremetida contra la industria. La producción cayó de 3 millones. Yo la sostuve durante 10 años de 3 millones. La producción cayó de 3 millones a 1.700.000 cuando se impusieron las sanciones. Maduro militarizó la empresa. La empresa ha estado manejada por sectores militares, sectores sin capacidad. Al 2020 cayó a 500.000 barriles de producción y luego ha subido por la entrada de Chevron hasta los 900.000 barriles actualmente. Nos hemos perdido una capacidad de 70% capacidad productiva, básicamente porque PDVSA está de hecho privatizada. PDVSA le entregaron las áreas petroleras de la industria, se le entregaron a empresas privadas de aliados de Maduro sin ningún tipo de capacidad ni conocimiento, y eso es un desastre. Entonces ahorita apenas 70%, 900.000 barriles, y tú decías muy bien que, bueno, Trump, lo que implicaba que Trump haya dicho que va a recibir 50 millones de barriles, no se sabe a cuenta de qué, no se sabe como pago de qué, pero eso significa 2 meses de exportaciones venezolanas. Y claro, ahorita está el bloqueo, las exportaciones cayeron en diciembre a 400.000 barriles, pero si ese petróleo va a los Estados Unidos, ellos van a poder drenar sus inventarios, es decir, liberar petróleo que tienen almacenado y de alguna manera garantizar ese suministro a los Estados Unidos. No se sabe qué va a pasar ahí, pero la industria petrolera venezolana ahorita está muy, muy deteriorada. Señor Ramírez, usted dice que el deterioro de esa industria petrolera empezó después de la muerte de Hugo Chávez, y sin embargo hay gente que opina de otra manera. Dicen que ese deterioro arrancó durante el gobierno de Hugo Chávez y arrancó además con la pérdida del personal más calificado de un sindicato que se llamaba Gente del Petróleo, que tenía tal vez el cuerpo de ingenieros y de técnicos más capacitados del mundo para la exploración y explotación de petróleo, tanto así que en la primera oleada de inmigración venezolana, Colombia se benefició mucho por la llegada de algunos de esos ingenieros que trabajaban para petroleras canadienses o para asociaciones con Colombia en la exploración y explotación de petróleo, y el aumento de la producción petrolera en Colombia fue notable. ¿No cree usted que esto ya se venía deteriorando durante el gobierno de Chávez? Tú sabes, Julio, es Julio, ¿no?, quien está hablando. No, es Daniel Coronel. Disculpa, Daniel. Daniel, tú sabes que el petróleo y la ingeniería no son sujetas no pueden ser sujetas a, como las ciencias sociales, a interpretaciones, ni enfoques que no sean concretos. El petróleo se mueve con números. Mira, esos gerentes que tú llamas la gente del petróleo hicieron un sabotaje petrolero en el país en el año 2002 para derrocar al presidente Chávez. Es decir, por primera vez en la historia de la industria petrolera mundial, la gerencia petrolera del país paralizó la propia industria para provocar un segundo golpe de Estado en el país. Ya yo era ministro y nuestra producción de petróleo por el bloqueo de nuestras costas cayó de 3 millones de barriles a 23.000 barriles en enero del año 2003. Tuvimos pérdidas de 17.000 millones de dólares. Pero bueno, nosotros, sí es cierto que se fueron 20.000 ingenieros, nos quedaron 30.000 más dentro de la empresa.
y esos ingenieros, gente conocedora de la industria petrolera durante años, logramos levantar la producción de 23,000 barriles, oye, a 3 millones en marzo de ese mismo año. Y luego, claro, la gente del petróleo decía que no lo podría sostener, pues lo mantuve 3 millones promedio hasta que yo salí. Es decir, esos números están ahí, están reflejados en la OPEP, en todos los reportes, pero además están reflejados en los ingresos, ¿no? Yo le di al presidente Chávez, al gobierno, 700,000 millones de dólares en ingresos, equivalentes a la venta de 1,000 millones de barriles de petróleo cada año. Entonces esos números están ahí. Puede haber la diatriba política, que si fue porque salimos. No, ellos sabotearon la industria y bueno, y ninguno terminó preso. Por cierto, pudieron salir del país a rehacer su vida. Pero bueno, eso fue un episodio terrible en Venezuela. Nosotros pudimos recuperar la industria, la mantuvimos estable. Lo que hizo Maduro fue que entró y controló él mismo la industria petrolera, quitó los presupuestos de la industria petrolera y nuevamente están los números. Tú ves la caída. Hasta el año 2013 tuvimos 3 millones de barriles de petróleo. Nuestro sistema de refinación producía 1.200.000 barriles día de producto. Exportábamos bastante de ese producto, se fue a Colombia, gasolina, diésel, y éramos un país que abastecíamos, bueno, todos nuestros clientes y todos nuestros compromisos. La debacle comienza a partir de Maduro y eso está reflejado en todos los informes técnicos, en todas las gráficas. Todo el que sabe del sector puede confirmar lo que digo yo. Por eso te digo, Dios habla por las matemáticas, ¿no? Y ahí están los números. Entonces, eso es una cosa importante. Tú hacías un comentario, si me permites, en abordar el tema de Trump y el tema de que si le robamos el petróleo o no. ¿Te puedo hacer una relación histórica de eso? Breve. Por favor, sí, es muy importante. Ok, fíjate, tú sabes que, bueno, está establecido en todo el derecho internacional, incluso las Naciones Unidas, su resolución del año 62, el derecho inalienable, irrenunciable de los países productores a manejar sus recursos naturales. Es decir, el petróleo es nuestro, el petróleo es de todos los venezolanos. Y eso es así desde el decreto del Libertador Simón Bolívar, el decreto de Lima de 1829. O sea, no es que lo dijo Chávez, es que toda nuestra historia republicana se ha basado en que el petróleo es de Venezuela. Hasta el año 76, en Venezuela estuvo en vigencia un periodo concesionario, es decir, tú eres el propietario, pero alquilas, entregas tus áreas petroleras, y ahí las transnacionales saquearon los recursos naturales en el lago de Maracaibo, sobre todo en el oriente del país. Bueno, sin embargo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez aún así nacionalizó y compensó a las empresas petroleras, bueno, por sus activos. Eso estuvo bien hasta los años 90, donde se inició la apertura petrolera, donde violando la ley vigente, la LOREIG, y violando la Constitución, bueno, la vieja PDVSA entregó las áreas petroleras a las transnacionales, francesas, noruegas y sobre todo norteamericanas. En el año 2002, cuando se promulga la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, bueno, queda evidencia que esos contratos de la apertura petrolera eran ilegales. Esa es la razón fundamental del golpe contra Chávez. Nosotros luego, ya yo como ministro en el 2006-2007, le ofrecemos a las empresas internacionales que migren, que se ajusten a la ley. Fíjate, Daniel, de 33 empresas, 31 aceptaron nuestros términos, 31. Los canadienses, los noruegos, los españoles, los italianos, todos. Solo la ExxonMobil y la ConocoPhillips se negaron a ello. ¿Cómo? Estaban contemplados los arbitrajes internacionales, algo que es ilegal porque va afuera de nuestra jurisdicción, pero de todas maneras, como Venezuela lo había firmado, fuimos a los juicios. El primer juicio se produjo con la ExxonMobil ante el ICC, la Cámara de Comercio Internacional en París, donde la ExxonMobil pretendía 16,000 millones de dólares y la Cámara de Comercio de París le dijo que no, que Venezuela solo tenía que pagar 950 millones de dólares. Luego la ExxonMobil fue ante el CIADI, llevó a la República en Washington exigiendo 10,000 millones de dólares y el CIADI le dijo que no,
que eran 1.600 millones de dólares, a los cuales había que restarle los 950. Hasta ahí fue mi gestión. Cuando yo salgo luego, me sacan me sacan y nosotros pagamos, ojo, inmediatamente eso se pagó, así como se pagó a las 31 empresas extranjeras, y nosotros no perdimos ningún juicio. Cuando Maduro asume la conducción del país y está el general Quevedo al frente de PDVSA y del Ministerio de Petróleo, la ConocoPhillips demanda, y efectivamente el ICC le dio 2.000 millones de dólares, le reconoció 2.000 millones de dólares, y luego el CIADI le reconoció 8.000. Ese juicio fue muy mal llevado. Venezuela no tenía representante, estaba que si el gobierno de Guaidó, el gobierno de Maduro, no se sabía quién era quién. A la final perdimos. Ahora el gobierno de Maduro, bueno, ha debido pagar, no pagó solo 700 millones de dólares, y por eso es que Conoco le pide a un juez norteamericano que confisque Citgo. Ahora, Citgo vale mucho más que esos 8.000 millones de dólares. Citgo vale 14.000 millones de dólares, y sin embargo lo remataron. Esa es la historia real, eso otra vez está escrito. Lo que te digo de la sentencia de los tribunales arbitrales están en la página web, es decir, tú lo puedes ver, lo puedes revisar. Ahora, la pretensión de Trump, claro, el presidente Trump tiene un discurso a sus bases sociales, a sus bases MAGA que llaman, ¿no? Él tiene que hacer su discurso, pues tiene que mostrar éxito en su cuestión. Pero el petróleo es de los venezolanos, el petróleo no es de él, no les pertenece ni le debemos nada. Si sacamos cuentas, realmente si afilamos el lápiz, bastante nos deben las transnacionales de 60 años que se van nuestro petróleo sin pagar realidad de impuestos. Pero esa historia ya está pasada. Ahora, hacia el futuro, ¿qué significa esto? Que el gobierno de Trump está exigiendo a Delcy Rodríguez que derogue la Constitución vigente y cambie las leyes petroleras, lo cual va a tener un costo político muy importante para Delcy Rodríguez, que no tiene la fuerza política que tenía el mismo Nicolás Maduro. Pero y además la situación del país, tú no te puedes permitir entregar el petróleo, que es la única cosa que podemos tener nosotros para sostener nuestra economía. Fíjate, Venezuela es un país petrolero, a diferencia de Colombia. Colombia es un país con una economía más diversificada, cruce 700.000 barriles diarios de petróleo, pero tiene agricultura, industria, todo lo demás. Venezuela no, Venezuela es un país, un enclave petrolero que solo ha dependido del petróleo durante 70 años, de manera tal que cuando Maduro arrasó con la industria petrolera, el país se vino abajo. Por eso es que tienes millones de venezolanos allá en Colombia, por eso es que han salido 8 millones, por la torpeza de Maduro en la conducción del país, la incapacidad, y que no ha llevado a esta situación, pues. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que entregar nuestro futuro, al contrario, más allá, y aquí ya no se trata de que si chavismo o oposición o no, nosotros tenemos que trabajar en conjunto para proteger la soberanía del país y nuestras posibilidades hacia el futuro. Pues si no, Venezuela va a entrar en un caos mucho mayor del que está ahorita. Señor Ramírez, usted dice, y con buena parte de razón, que muchos de los recursos de Venezuela se los llevaron del exterior, se los llevaron las compañías multinacionales y dejaron poco en Venezuela. Pero todo hay que decirlo, también hubo excesos dentro de Venezuela. También hubo actos de mala administración. Por ejemplo, ¿cuántos jets ejecutivos llegó a tener PDVSA, la estatal petrolera? No, Daniel, yo no voy a entrar en esa discusión porque es cierto, Venezuela es un país petrolero. Cuando Carlos Andrés, el precio pasó de $1.3 a 36. Imagínate. Por el bloqueo árabe o sea, Venezuela es un país petrolero y es una deformación. Yo siempre he dicho, Venezuela es un país 8 cilindros. Es como que te llega una herencia, es como que te llega una herencia, de la abuela, y entonces, no sé, eso deforma nuestra economía, deforma todo. Pero bueno, el problema es que ese es un recurso que tenemos ahí, ese es una gracia de la naturaleza que hay que utilizarla bien, pues, ¿no? Y espero que las generaciones futuras, todo lo que ha pasado en el país, nos permita utilizar nuestros recursos de mejor manera, pero son nuestros recursos. No podemos dejar que nos los arrebate otro, no podemos dejar nadie, ni los rusos, ni los chinos, ni los americanos. Eso es un recurso venezolano, eso lo establece nuestra Constitución. Nosotros tenemos que decidir
cómo utilizarlo para reconstruir. Ahorita el país hay que reconstruirlo. Esta gente ha provocado una caída esta ha sido una década perdida, esta de Maduro, ha provocado una caída del 80% de nuestra economía, ha provocado el colapso de la industria petrolera y ha colocado un éxodo humano horrible que nunca había pasado en nuestro país. Nuestro país era un país de acogida. Bueno, de recibir inmigrantes y no exportar su propia gente. Teníamos 5 millones de colombianos en nuestro país, nuestros hermanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, italianos, español. Ahora todo está al revés, es un desastre. Señor Ramírez, también ha habido cuestionamientos de grandes procesos de corrupción, unos de esos centrados en la administración suya, en el tiempo que usted pasó al frente de PDVSA. No solamente ha sido cuestionado usted, sino varios miembros de su familia. Su primo Diego Salazar, favorecido con contratos de seguros y acusado de lavar más de $1.300 millones. Su esposa Beatriz Daniel, ¿mi qué? Su esposa. ¿Mi qué? Su esposa Beatriz de Daniela Sansó. No. Su suegra, Hildegard Rondón de Sansó. Otro primo suyo, el ingeniero José Enrique Luongo Rotundo. El abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello, que es primo de Diosdado Cabello. ¿No cree que la corrupción, el saqueo ocurrido en muchos momentos de la industria venezolana, incluso durante su administración, tiene que ver con el ocaso de esa industria petrolera? Daniel, lamentablemente está repitiendo lo que dice Maduro. Fíjate, en el caso de mi esposa jamás se vinculó a la industria petrolera, es una abogada que al contrario se ha destacado en el país por su actividad cultural y su actividad en PDVSA La Estancia. Por favor, revisa lo que lee. Y la ¿No fue ella gerente general de PDVSA La Estancia? Pero tú sabes, PDVSA La Estancia es una gerencia cultural, chico. Bueno, no contrató nada nunca. No tienes idea de lo que estás diciendo. ¿De dónde salía el dinero? Es de PDVSA. Pero por favor, eso es una estupidez lo que estás diciendo. No, entonces ¿de dónde venía el dinero? No, por otra parte, la doctora Hildegard Rondón de Sansó, una ex académica y magistrada brillante venezolana, miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Y asesora de PDVSA. Asesora de honor en los juicios contra la ExxonMobil. Por supuesto que sí. Entonces tú, claro, te pones a repetir lo de Maduro y ese no es el punto, Daniel. Por favor, dejen de repetir ese tipo de infamias. Yo no tengo ningún problema legal con nadie en el país. Cuando Venezuela solicitó mi extradición a Italia, en Italia se hicieron 2 juicios, 2 investigaciones perfectamente limpios de eso. Ahora, Maduro ha utilizado la justicia para perseguir a sus oponentes. Me ha acusado a mí, ha acusado a la oposición, ha acusado a todo el mundo de ser ladrones, pero resulta que los ladrones son ellos. Resulta que cuando se perdieron $22 mil millones fue durante la gestión de Tarek El Aissami. Delcy Rodríguez era ministra de Finanzas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tienes que tener un cuidado con las proporciones y con lo que se dice, ¿no? Porque es muy grave. Yo no tengo ningún problema legal con nadie. Mis únicos problemas están en Venezuela. Los señalamientos de Maduro en contra mía vienen de Tarek William Saab, que es un psicópata, vienen de Nicolás Maduro, que ya tú ves lo que es, tendrá que enfrentar cargos criminales. Entonces no es así, no se hagan eco de eso, es muy sencillo. Esa es una determinación muy sencilla. Estamos hablando de que el país ingresamos $700 mil millones en un periodo de 10 años. Y esos números están allí. Entonces el problema es mucho más complejo. Y hacia el futuro, nosotros hacia el futuro, está bien, uno puede repetir las consignas políticas, lo que dicen los tweets. Ya todos estamos tuertos, ¿sabes? Un ojo por ojo ha dejado un país tuerto, un país que era extraordinario, lo ha dejado en ruina y eso puede terminar en una guerra civil. En una guerra civil que se conecta con la violencia endémica de Colombia, con el ELN y todo este tema. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay que hablar seriamente y pensar hacia el futuro, pues, responsablemente. Por lo menos así pienso yo, responsablemente. Claro, señor Ramírez, pero tenemos que mirar también la situación integralmente. En Europa, muy cerca de donde usted está el Hotel Georges V de París, uno de los más exclusivos del mundo. Allí su primo
Diego Salazar. Pero a mí que me interesa eso, Daniel, yo no sé. Si usted me deja hablar y que la gente se pueda enterar de esto, usted podrá contestar y decir lo que piensa. Su primo Diego Salazar llamó la atención de ese hotel exclusivísimo del mundo porque le dejó al sommelier, al experto en vinos, una propina de, óiganlo bien, señores, 90.000 euros. Para una Navidad, en las épocas de la Venezuela Saudita, su primo le regaló al jefe de los sommeliers del George Sand de París una vajilla de 78 piezas de Hermès y unos cubiertos de oro de Christophe. ¿De dónde salía la plata para comprar esas cosas? ¿Tú eres capaz, Daniel, de decir que yo soy responsable de eso? Si es que eso no, le estoy diciendo que lo hizo su primo y que eso es parte de una investigación. ¿Tú eres capaz de decir eso? Eso es como decir que el Papa es pedófilo porque haya curas pedófilos. Hazme el favor, ten sentido de la responsabilidad comunicacional. Tú puedes decir por ese micrófono lo que tú quieras. Hay artículos que dicen que molía los relojes Rolex. A mí no me interesa, nada de eso está confirmado. Esto es la historia que se ha montado, que le ha montado el madurismo. Yo no sé cuáles son tus fuentes, pero la responsabilidad penal en nuestro país es personalísima. Mis fuentes están en investigaciones adelantadas en Andorra, en Suiza, en Estados Unidos, lejos de la órbita de influencia de Maduro. Y estas cosas se dicen y están extraídas en documentos públicos que además se pueden consultar y en documentos judiciales. Yo le pregunto sencillamente, ¿de dónde sacaba su primo dinero para pagar propinas de 90.000 euros, para regalar vajillas de Hermès y cubiertos Christophe? Si eso fue así, pregúntaselo a él, pues. Yo no vine a hablar aquí de ese caso. Yo no vine a hablar aquí. Yo vine a hablar de lo que está pasando en Venezuela, que me parece mucho más importante que esas fantasías que tú tienes ahí. Me parece una falta de seriedad tremenda. Y atendí tu llamada porque pensé que el interés genuino de ustedes era discutir la situación de Venezuela, que es bastante grave, incluso para Colombia. Yo soy una persona que he tenido una vida transparente y muy seria al servicio de mi pueblo y no estoy dispuesto a venir a escuchar tus barbaridades en contra de mi familia, en contra de mi esposa. Llevo 7 años preso en los sótanos del SEBIN y bueno, en algún momento podré explicar todas sus cosas. Eso tiene nada que ver conmigo, Daniel. Yo podría comenzar a acusar a toda tu clase política de vinculaciones con el narcotráfico y podría comenzar a decir cualquier cosa. Solo que bueno, no soy periodista ni juego a eso. No sé si tienes alguna cosa que preguntar sobre la situación del país o... No, pues le quiero agradecer mucho su atención, haber atendido esta entrevista y decirle que también esos cuestionamientos de corrupción, también esos cuestionamientos por el saqueo interno hacen parte del estado de postración en el que se encuentra la industria petrolera venezolana, que por lo demás, como usted dice, pues ha sido el único pulmón económico del país. Venezuela fue uno de los países más ricos del mundo. Hoy el índice de pobreza es superior al 86%. Y como usted mismo lo decía, señor Ramírez, casi 8 millones de venezolanos, la cuarta parte de la población, ha tenido que dejar su país huyendo de la represión y del hambre. Sí, está muy bien, Daniel. Oye. Sí, señor. ¿Aló? Sí, lo oigo. No me vaya. Sí, lo oigo. Porque... No le voy a colgar, aquí lo estoy oyendo, señor Ramírez. Mira, si tú te quieres documentar mejor, revisa todos los números del país que teníamos hasta el 2012 y el país de Maduro. Todo lo que ha sucedido en Venezuela. Antes, con Chávez no hubo éxodo. Con Chávez no hubo debacle económica. Con Chávez el intercambio comercial con Colombia eran 7.000 millones de dólares al año. Con Chávez exportábamos 1.000 millones de barriles de petróleo todos los años. Entonces tienes que tener objetividad más allá de tus preferencias políticas para analizar una situación. La debacle de Venezuela comienza con Maduro, que por cierto ha utilizado todo este discursito de la corrupción y ha sido el gobierno más corrupto que hemos tenido, porque el petróleo siempre ha tenido el problema de la corrupción. Con Carlos Andrés, con toda la burguesía venezolana, todas las grandes fortunas venezolanas, las antiguas, los grandes apellidos se han hecho con el petróleo.
Es una maldición y es así, y es algo que tenemos que combatir y que yo no comparto. Pero el problema es mucho más complejo. El problema es un problema estructural. Lo que ha hecho con el Maduro ha sido destrozar nuestras capacidades productivas e institucionales, y por eso ahorita Venezuela está en la situación que está y la vamos a recuperar, Daniel. Y espero que un día nos podamos ver para hacer un balance de lo que pueda pasar en nuestro país. Gracias, Daniel. Pues mil gracias al señor Rafael Ramírez, exministro del Petróleo y expresidente de la agonizante PDVSA, que fuera la joya de la corona, Petróleos de Venezuela S.A. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. No, un segundito, Daniel, porque usted soltó aquí unas cifras muy impactantes. El Hotel Jorge V está en la avenida Jorge V, en el corazón más exclusivo de París. Es la calle paralela a la avenida Montaigne, donde está el Hotel Plaza Athénée. Está en la esquina del Puente del Alma, que fue donde murió Diana de Gales en la persecución periodística. Ese edificio, Daniel, sirvió en otras épocas como cuartel general del nazismo. Se dice que allá llegó a dormir Adolfo Hitler en algún momento. Es de un lujo indescriptible. Los arreglos florales que cambian todos los días en ese hotel se calculan que valen 50.000 euros por día, solo las flores que están a la entrada. El hotel hoy está en manos de la cadena Four Seasons. Y usted lo que me está diciendo es que un señor cercano a su invitado dejó una propina ¿de cuánto? 90.000 euros. O sea, una propina inolvidable, pero digamos, este es un aspecto anecdótico por la excentricidad de estas épocas de la Venezuela Saudita, pero esto hacía parte de una red mucho más complicada, en donde básicamente no sabían qué hacer con la plata. Compraron un helicóptero, compraron propiedades, eran además los dueños de una serie de sociedades offshore en Panamá, desde las cuales no solamente pagaban esas propinas, sino que entraba el dinero por los aparentes sobornos a funcionarios de PDVSA. El señor que les menciono, el señor Diego Salazar, es primo del señor Rafael Ramírez, con quien estábamos hablando. Y pues hay por lo menos 3 procesos, no hechos únicamente por Maduro, pues porque él tiene razón en decir que Maduro ha utilizado la justicia, la ha weaponizado en términos contemporáneos y de Spanglish, pero también es cierto que estas investigaciones se adelantaron en Andorra, en Suiza, en Estados Unidos, en España, con evidencias de que existió manejo de dineros corruptos a través de estas sociedades. Imagínese, Julio, que sería insólito y sería noticia en todo el mundo que un miembro de la realeza saudí pagara $90.000 de propina. Eso saldría en los periódicos del mundo entero. Pues lo pagaba el primo del presidente de PDVSA en el Hotel George Sand de París. Y me recuerda lo de los cubiertos y la vajilla, estoy sacando cuentas aquí. Bueno, en la Navidad del año 2023, él le mandó al señor Eric Bromar, que es el director de los sommeliers del restaurante Le Sang, del Hotel George Sand, le mandó un regalito de Navidad. El regalito consistió en una vajilla Hermès de 78 piezas y en un juego de cubiertos de oro de Christophe. Pues Alberto, una corbata suya Hermès, un pañuelito Hermès, usted sabe lo que vale, ¿no? La corbata de Alberto vale $350. No me quiero imaginar cuánto vale la vajilla de 78 piezas. 78 piezas firmada por Hermès. ¿Cuánto vale una noche en el hotel, Yoreli? Julio, estoy revisando y vale 9.693.160 pesos. $2,000. Si me alojo el domingo para salir el lunes 12 de enero. Reserve. Eso en una habitación corriente. Sí, no, Usted no quiere saber lo que vale una suite. No, necesitamos una con piano. Pero Daniel, es que nadie está de acuerdo con lo que representó el colapso para Venezuela de Maduro, por supuesto, y que lo comenzó el coronel Chávez. Pero a la gente se le olvida que el coronel Chávez
llegó como la ilusión del cambio. Es decir, mucha gente de lado y lado votó por Chávez, desesperados por la tradición de Copey y de los adecos. Era el gran cambio. No más partido liberal, no más partido conservador. Aquí llegó un revolucionario, un coronel que va a limpiar esta vaina. Y al comienzo lo hizo. Pero ahí es cuando aparece el mayor problema que usted hoy nos ha enseñado con su invitado. Es la destrucción del único recurso en Venezuela. Es que allá no hay nada más sino la caja de PDVSA. Y se la robaron. No, es increíble, Julio, el lujo y el esplendor del gasto, aún en las épocas de declive de la industria petrolera con la que ha habido PDVSA. La flota de jets de lujo que tiene, son unas cosas que obviamente pasan en los países árabes, pero que era muy difícil mantener el ritmo en esta Venezuela saudita, mientras la población se empobrecía hasta llegar a índices numéricos africanos, lo que ha pasado en los últimos 5 años. Es que yo creo que de ahí nace el término que es muy despectivo y suena muy mal, pero yo creo que de lo que usted acaba de contar nace la expresión los bolichicos. Los bolichicos eran precisamente unas personas de alta sociedad, muy bien conectados, que mientras que el país se desbarataba y todo el mundo estaba concentrado naturalmente en rechazar la situación económica de Chávez y luego de Maduro, estos señores se dedicaron a hacer negocios y se instalaron en Madrid, en París, en Miami, en Nueva York, como si no hubiera pasado nada. Por lo que contó el señor, es que le entregaron a unas compañías de amigos la exploración y explotación del petróleo de Venezuela. Imagínese un chorro de plata de esos todos los días, Daniel. ¿Cuánta plata es eso? Sí, Julio, lo que pasa con esto es que además esos oligarcas han subsistido durante Chávez, durante Maduro y ahora. Valdría la pena, o sea, el mundo está concentrado ahora en el romance que tuvo la ahora presidenta interina Delcy Rodríguez con el actor Fernando Carrillo, y desde luego es llamativo y me parece que sí es noticia, pero valdría la pena que miraran quién es el compañero permanente de la señora Rodríguez, quién es el empresario Youssef Abu Nasif Esmail, cuáles fueron los negocios de él, por ejemplo, con Raúl Gorrín, de dónde sale la fortuna, cómo se ha manejado el tema de la contratación en Venezuela, porque la corrupción ha sobrevivido a cualquier régimen y a cualquier gobierno y se mantiene intacta, y además, todo hay que decirlo, también con cómplices en Estados Unidos muy poderosos. Claro. Llegaremos a un representante de apellido Rivera, llegaremos a las conexiones del señor Gorrín con asesores cercanos al actual presidente de Estados Unidos. Y llegará, Daniel, a la realeza española. En algún momento usted se va a estrellar con una pareja muy popular en la revista Hola, con residencia en la República Dominicana, que terminará conectada. Es que la discreción en estos casos es la primera regla. En el caso de los bolichicos es la última. Por lo que usted dice. Usted, la mesa más cara, el restaurante más caro, el jet más grande. Ese espectáculo, cuando la Carlota oficiaba de aeropuerto de aviones privados, ese espectáculo de los aviones privados. En Colombia había 3 ricos con avión, con avioncito. Sí, en Venezuela 100 personas con avión privado, en esos años. Pero hay unos que siguen igual, como si nada. Es más, se sienten como incómodos porque se les puede dañar el negocio con esto de Trump, ¿no? Ahora, y hay varios nuevos dueños de aviones, muchos de ellos residentes en Estados Unidos sin mayores problemas y enchufados del régimen venezolano. Esa es la palabra, enchufados. Daniel, ¿el ciudadano al que usted hace referencia es de origen o de nacionalidad libanesa? ¿El de Celia? Sí, señor, es de origen libanés. Es la pareja sentimental de la presidenta interina de Venezuela. Bueno, ese es otro episodio que apenas comienza.